A ver, pensemos en esto. Toda ciudad tiene su propio sonido, su propia banda sonora, ¿no? Pero pocas, muy pocas, tienen una historia de transformación tan increíble como la de Medellín. Una historia que se puede contar, literalmente, a través de su música. Es como el sonido puede reflejar el alma de un lugar y a la vez cambiar su destino por completo. Y vamos a arrancar con esta frase, porque resume a la perfección el espíritu que estaba a punto de estallar en la ciudad. Esto no es solo una línea poética, no. Era la filosofía de una generación entera que dijo, basta, no vamos a seguir la corriente, y decidió, con todas sus fuerzas, ir en contra. 381. Este número, así solo, es frío, pero es escalofriante cuando sabemos lo que significa. Era la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes en Medellín en 1991. En ese momento, era, sin rodeos, la ciudad más peligrosa del mundo. Esta cifra nos pone de frente con la crisis que es el corazón de esta historia. Entonces, en medio de una realidad tan brutal, ¿qué música podían hacer? La respuesta fue un sonido crudo, directo y cargado de rabia. El punk. Vamos a meternos en la banda sonora de esa era de conflicto. Tratemos de imaginar ese escenario. Para los jóvenes de la época, la vida era eso, estar atrapados en medio de una guerra que no era suya, donde la palabra futuro casi no significaba nada. Ese fue el caldo de cultivo para una explosión musical que no iba a pedir permiso. Y esta pregunta lo resume absolutamente todo. Es casi un grito de guerra. Porque piénsenlo, cuando sientes que ya lo perdiste todo, ¿qué más te puede importar? Esa era la actitud del punk de Medellín. Era la música de una generación que sentía que ya no tenía nada que perder. Y de ahí salieron bandas que se volvieron leyenda. Nombres como IRA, Pestes y Mutantex o Fértil Miseria. Ellos se convirtieron en la voz de toda esa frustración. Sus letras no se andaban con rodeos, eran crónicas directas de la violencia, de la desigualdad. Y su sonido quedó inmortalizado para siempre en la película Rodrigo de No Futuro, que le mostró al mundo entero esa cruda realidad. Pero ojo, porque en medio de todo ese ruido y esa furia, la ciudad tenía otras pulsaciones. Había otros ritmos, mucho más antiguos, más arraigados, que de alguna manera mantenían viva el alma cultural de Medellín, porque la historia del punk, aunque fue potentísima, no era la única que estaba sonando. Es que la conexión de Medellín con el tango es casi mítica. Ya estaba presente desde mucho antes, pero la trágica muerte de Carlos Gardel aquí, en 1935, lo selló para siempre en el corazón de la ciudad. Se convirtió en parte de su identidad, de esa melancolía y esa pasión tan paisa. Y es que esta famosa descripción le cae como anillo al dedo, un sentimiento triste que se baila. ¿Cómo no iba a resonar algo así en una ciudad que conocía tan de cerca el dolor, la nostalgia y la pasión? Era simplemente la expresión perfecta para un lugar de emociones a flor de piel. Y fíjense hasta qué punto llegó esta conexión. La cosa no se quedó solo en la música, ¿eh? La jerga del tango, el famoso lunfardo, se metió de lleno en el habla cotidiana de la gente. Palabras como tombo o cana, que hoy son tan comunes, llegaron con el tango. El tango no solo se bailaba, se empezó a hablar. Entonces tenemos estos dos polos. Por un lado, la rabia del punk. Por el otro, la melancolía del tango. Y aquí viene la gran pregunta. ¿Cómo es que una ciudad con esta banda sonora tan intensa pasa a convertirse en la capital mundial del pop? Esa es la transformación que vamos a desglosar ahora. Bueno, pues vamos a meternos de lleno en este nuevo capítulo. Entramos en la era del reggaetón, un ritmo que no solo se tomó la ciudad, sino que desde Medellín se proyectó para conquistar el mundo entero. Miren este contraste. Es que es la representación visual de una transformación que parece casi un milagro. La narrativa de la ciudad cambió por completo, y la música fue tanto un reflejo como uno de los grandes motores de ese cambio. Y aquí está la clave del asunto. Medellín no se limitó a copiar el reggaetón. Lo que hizo fue aplicar su propio método. Primero, lo importaron. Segundo, lo innovaron, le metieron ese sabor paisa único. Y tercero, y esto es fundamental, lo industrializaron, lo convirtieron en un negocio serio. Esta frase de J Balvin lo resume todo a la perfección. El negocio socio.
Ahí cambió el juego. Se unió el arte con ese espíritu emprendedor tan paisa. Se entendió que para triunfar a nivel global, la música necesitaba una adición, una estructura, una mentalidad de negocio. Y lo increíble es que este cambio musical no ocurrió en una burbuja. Sucedió al mismo tiempo que la ciudad se transformaba físicamente. Proyectos como las famosas escaleras eléctricas de la Comuna 13 son el símbolo perfecto. No solo conectaron barrios olvidados, sino que devolvieron la dignidad. La música y la ciudad renacieron juntas, de la mano. Y bueno, todo este viaje nos trae hasta hoy. Vamos a ver el resultado final de esta transformación. Hoy, Medellín no es solo una ciudad que exporta música, es un verdadero epicentro de la industria musical a nivel global. Los números simplemente no mienten. El aumento del turismo es impresionante, un resultado directo de todo este renacimiento cultural. La gente ya no viene a Medellín por su pasado oscuro, sino por su presente vibrante y lleno de energía. Y la evidencia es contundente. Es la casa de algunos de los artistas más grandes del planeta. Es un centro neurálgico para productores que están definiendo el sonido actual. Es una parada obligatoria para las giras mundiales. Y ahora es incluso la base de operaciones de gigantes como Hyde para toda América Latina. Y si quedaba alguna duda, escuchen eso. Viene del CEO de Hybe Américas, una de las potencias musicales más grandes del mundo. Que hayan escogido Medellín como el epicentro de su expansión en Latinoamérica no es una coincidencia. Es el reconocimiento definitivo de su estatus global. Del punk al reggaetón, pasando por el tango, la historia de Medellín es la de una ciudad que nunca deja de reescribir su propia banda sonora. Nos ha enseñado que un lugar puede reinventarse a través del sonido, y nos deja con una pregunta fascinante en el aire. ¿Cuál será su próximo verso?